Les damos la más cordial bienvenida a este seminario denominado Contextualización de los estándares FIT en la PUCB. Iniciativa impulsada en conjunto por la Vicerrectoría Académica de nuestra universidad, el Decanato de la Facultad de Filosofía y Educación y la Escuela de Pedagogía, todo en el contexto del proyecto institucional de formación inicial de profesores. Este seminario tiene por principal objetivo entregar una primera aproximación a los nuevos estándares pedagógicos y disciplinarios recientemente publicados por el Ministerio de Educación, de manera tal que la comunidad universitaria pueda integrarlo de manera reflexiva y sistemática en cada uno de los currículums vigentes. Damos la palabra ahora a la profesora Carmen Montesino, la cual ya se ha dicho en extenso cuál es su currículum, pero en breve es doctora en Psicología en Educación, profesora titular de la Escuela de Psicología y directora ejecutiva del programa Líderes Educativos de la PUCB. Invitamos a Carmen a acompañarnos en la presentación. Hola, muy buenos días. Gusto ver a varios de ustedes que hace tiempo que no veo entre Pandemia y Casa Central, que es donde estoy ubicada ahora, así que mucha alegría de estar aquí. Yo voy a hacer una presentación más del contexto de los estándares para que después Horacio y Cristian entren ya en el detalle mismo de los estándares. Y quizás la pregunta inicial es cómo llegamos nosotros a estar acá. Yo creo que es importante que sepan que cuando el Ministerio tiene que rehacer los estándares que fueron rechazados por el CENET, convocó a un grupo de personas, a Cristian, a Horacio y a mí, para que coordináramos este trabajo, pero este es un trabajo de mucha gente. Por lo tanto, aquí estoy como representando un trabajo mucho más amplio que el que pudimos hacer nosotros tres. La primera pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué son los estándares? ¿Ya de qué estamos hablando cuando hablamos de estándares de la profesión docente? Y si bien los estándares en algunos círculos tienen una mala reputación, aquí lo estamos mirando desde las posibilidades más positivas que ofrecen los estándares, sin desmerecer que también los estándares tienen elementos problemáticos, pero que es tema para otra discusión. En general, los estándares se refieren a expectativas respecto al desempeño profesional de un profesor, es decir, explicitan qué habilidades, qué conocimiento y qué disposiciones son necesarias para asegurar interacciones pedagógicas que promuevan el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el foco está en cómo nos aseguramos que nuestras profesoras y nuestros profesores logren que cada uno de sus estudiantes aprendan. Y al final del día es el sentido de nuestro trabajo. También... También buscan reflejar en profundidad la complejidad de la enseñanza. Yo no tengo por qué venir a comentarles algo que ustedes ya saben. Ser profesor es tremendamente difícil, tremendamente complejo. Entonces, ¿cómo logramos de alguna manera reducir esa complejidad? Y muchas de las personas que generan estándares lo generan desde esa lógica, es decir, mira, este es un trabajo muy complejo y las personas no tenemos capacidad para tanta complejidad, por lo tanto tenemos que tratar de reducirla y los estándares es una herramienta para hacer eso. ¿Y por qué es importante reducir la complejidad? Porque hoy día sabemos que hay muchos cambios en la sociedad que nos llevan a repensar qué es necesario saber en cada profesión. O sea, todas las profesiones están siendo cuestionadas hoy día respecto a qué hay que hacer. Y fundamentalmente, cuáles son aquellos como mínimos que requieren los profesores para ser efectivos en su quehacer docente. Un ejemplo muy evidente, por ejemplo, lo que ha pasado con la educación diferencial. Antes el alumno con necesidades educativas especiales estaba circunscrito a una escuela. Hoy día es parte de una comunidad y por lo tanto los desafíos para un profesor de acoger a todos sus estudiantes es un desafío nuevo y por lo tanto necesitamos actualizar aquellas competencias profesionales que lo van a promover. ¿Cuáles son las definiciones que se juegan en la literatura respecto a los estándares? Primero, que es una herramienta de profesionalización de la enseñanza. Tiene que ver que le da autonomía al profesor para autorregular su desempeño y tomar decisiones. Es decir, cuando un profesor sabe y es competente, tiene muchas más posibilidades de tomar buenas decisiones de manera autónoma y lo que caracteriza a un profesional es justamente esta autonomía. Segundo, también demuestra cuáles son las expectativas que tiene la sociedad y
los políticos que supuestamente nos representan, respecto a una profesión que se autocontrola, que se preocupa de su calidad y por lo tanto también tiene una cierta barrera de ingreso. Ser profesor es muy complejo y no todos tienen esa capacidad, ese interés, esa motivación para ser profesor. También nos da parámetros para orientar el desarrollo del trabajo profesional, definen qué es lo que hace un profesor efectivo y eficaz en términos de los resultados esperados, y también representa valores profesionales. Cuando ustedes miran los estándares en detalle se van a dar cuenta que no solamente hablamos de competencias instrumentales, sino que también hablamos del tipo de vínculo que necesitamos establecer con los estudiantes, del tipo de ciudadanos que estamos formando, y esos son todos aspectos valóricos. Por lo tanto, los estándares son una herramienta, representan valor, representan expectativas y recogen lo que hoy día sabemos respecto a qué hace un profesor efectivo. ¿Para qué se usan los estándares? En general responden a necesidad de información de todo lo que están involucrados en una oferta educativa. Es decir, por ejemplo, comunican a los empleadores que un profesor que viene de esta universidad de alguna manera es competente para hacer la tarea que se le va a dar, que es hacerse cargo de un grupo de estudiantes, trabajar con sus colegas de manera colaborativa, reflexionar, etcétera. Pero también ofrecen un referente para medir la calidad y por eso los estándares están asociados al END. Favorece la equidad porque genera expectativas comunes para todos y esas expectativas son altas y se espera que todos los niños y las niñas puedan aprender. Pero lo más importante es que no son prescriptivos, es decir, valora la discrecionalidad y el juicio profesional, tanto del profesor de la universidad que hace la clase, pero también del profesor que está en el aula. Por lo tanto, yo creo que lo que nos invitaba Marcela y que nos invitaba también el decano y Bernardo es a tomar esto como para una conversación reflexiva, analítica, donde podamos poner el sello de nuestra universidad. El uso es formativo en el sentido que orienta la formación continua de los profesores, provee formas de acompañar al aula y en este sentido yo creo que es súper importante para pensar cómo acompañamos a nuestros estudiantes en práctica, pero también tiene una función más desde la política pública que es el diseño de los planes locales de formación, que también es otro elemento que también hay que darle una vuelta en la formación práctica, porque hoy día la formación continua es en la escuela, por lo tanto, cuando pensamos en nuestros estudiantes de pedagogía en práctica, cómo se involucran en aquellas actividades de formación que ya están instaladas en la escuela. También tiene la dimensión evaluativa, que es la evaluación docente para el sistema de evaluación docente del sistema, que debería empezar en régimen el 24, pero sobre todo permite la autoevaluación. Entonces, cuando David hoy día nos invitaba a hacer este análisis de brecha, en realidad lo que nos está haciendo es una invitación a la autoevaluación. Muy someramente, el equipo de trabajo estuvo coordinado desde el CPIP por Francisca Díaz, Francisca Johansen y María Victoria Gómez. Después estuvo este grupo central, que somos los tres que estamos hoy día presentes. Y de ahí nos dividimos en dos grupos, un grupo que coordinamos Horacio y yo en los estándares pedagógicos generales, la FID, y el grupo que coordinó Cristian para el tema de los estándares disciplinarios troncales. Y para cada grupo invocamos a personas que eran del sistema escolar, que eran profesores universitarios, que lideraron esos procesos, y Cristian después les va a comentar quiénes de la universidad nuestra participaron en él. Pero también había una contraparte importante del CPIP, que era que iban permanentemente revisando lo que se iba entregando, porque una de las cosas importantes, esto es un documento público del Ministerio, nosotros éramos solamente colaboradores, por lo tanto la decisión final de cómo queda redactado el documento es del Ministerio en consulta con nosotros, por supuesto. Además se hizo una consulta al proceso. Ustedes recuerden que estos estándares tienen una historia. Primero partieron, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que se presentaron el 2018. Tuvieron problemas, se volvieron a presentar en el 2020, tuvieron problemas. Después los tomamos nosotros, por lo tanto, en todo ese proceso hubo mucha consulta. Nosotros cuando llegamos a ajustar aquello que ya se había desarrollado en el 2021 y por lo tanto tomamos toda esa consulta que ya se había hecho y no era necesario volver a hacer otra consulta tan amplia.
¿A quiénes se consultó? Académicos y especialistas designados por los decanos. Entonces le pedimos a todos los decanas y decanos de educación que nos sugirieran nombres. Se tomaron a docentes y directivos que tenían buenos resultados en el sistema escolar. Se habló con la Agencia de la Calidad, con la Dirección de Educación Pública y también MIDUC, que es el que hace la prueba de evaluación, también nos dio su retroalimentación. En total participaron 38 expertos en temas de estándares pedagógicos y el marco de la buena enseñanza, y 86 fueron los participantes en el área de la formación disciplinaria. Y el proceso consistió básicamente en una primera parte en que se compartieron los estándares y se les solicitó a estas personas que respondieran a través de un cuestionario. A partir de ese cuestionario levantamos santos nudos críticos y ahí se hizo una segunda fase de un grupo focales donde se fue profundizando en cuáles eran las sugerencias de mejora que tenían. ¿Qué es lo que yo creo que es más clave de la organización de la propuesta? Primero es que se debe construir a partir del marco de la buena enseñanza, porque eso es lo que dice la ley, y que los estándares de formación inicial pedagógicos necesitan estar integrados al marco de la buena enseñanza. O sea, ya no vamos a tener un marco de la buena enseñanza y unos estándares pedagógicos fijos, sino que es el mismo documento con adecuaciones apropiadas de las cuales Horacio va a expenderse. Entonces, el marco de la buena enseñanza, como ustedes saben, tiene estos 4 dominios y esos 4 dominios quedaron porque estaban en la ley. Ahí no había mucho espacio de innovación. Y entonces lo que se trata es articular la formación inicial y el desempeño profesional en este eje pedagógico, que son 2 estándares, y después entonces se le agrega los estándares disciplinarios al eje pedagógico. Y esto permite entonces que los profesores sientan el desarrollo profesional continuo de una manera mucho más que se transita y que se va creciendo, más que pensar que tienen que cumplir con una tarea en la universidad y una muy distinta en el sistema escolar. ¿Cuál fue como el corazón de lo que tratamos de hacer como equipo? Y es alinear las nuevas demandas de la profesión docente. Todos sabemos que desde el 2005 a la fecha se han creado muchos nuevos documentos de regulación de la profesión docente. Tenemos, por ejemplo, la ley de convivencia, tenemos el decreto 83. Hay una serie de cosas que han ido pasando y que los profesores lo experimentan como tensiones. Y nosotros entonces lo que tratamos de hacer es, bueno, ¿cómo aseguramos que estos estándares recogen toda esta diversidad de instrumentos que le dicen al profesor lo que tiene que hacer y le dan coherencia a su trabajo? ¿Cuáles fueron los referentes más importantes? Primero, reconocer que hay un cambio curricular importante. Las bases curriculares han aumentado las exigencias del conocimiento disciplinar de básica hasta media, incluso yo creo que en parvularia también había una mayor exigencia. Por ejemplo, la creación de electivos para la enseñanza media supone que hoy día nuestros profesores están mucho más preparados para crear currículum de lo que necesitaba antes, porque antes estaba mucho más circunscrito al currículum nacional. Segundo, desde tanto el marco curricular como desde la teoría, se sabe que hoy día hay que pensar en el aprendizaje de una manera muy distinta. Hoy día nosotros necesitamos propiciar aprendizaje activo, donde los estudiantes están comprometidos con desarrollar las capacidades y la habilidad de los estudiantes. Y aquí una cosa muy importante es que hoy día la evaluación pasa a ser para el aprendizaje, entonces ya no es algo que se hace después. Entonces, cómo uno incorpora aprendizaje y evaluación también era un desafío importante para el diseño del marco. Y lo que sabemos es que se han expandido tremendamente y diversificado los objetivos de aprendizaje. Hoy día estamos hablando de las competencias del siglo XXI, estamos hablando del desarrollo personal y social de los estudiantes, tenemos enfoque de género, por lo tanto los profesores tienen que saber cómo planificar clases con enfoque de género. Está el tema de la sostenibilidad ambiental y la ciudadanía digital. Entonces, estos son todos temas nuevos que no estaban en los estándares anteriores, que son parte de las expectativas que hoy día tiene la sociedad y que de alguna manera había que recogerlo en los estándares.
También tenemos una población estudiantil mucho más diversa y además se entiende que la diversidad es un valor de nuestra sociedad. Por lo tanto, necesitamos enseñar bajo el principio de inclusión, necesitamos saber cómo ofrecer apoyos diferenciados, apropiados a las necesidades educativas de nuestros estudiantes, y necesitamos entonces también reconocer la equidad y la pertenencia cultural y de género. Si allá necesitamos un currículum, un profesor que sepa acoger y valorar y promocionar la diversidad. También hay una expansión tremenda del sistema de rendición de cuentas en Chile. Con la Ley de Aseguramiento de la Calidad han aparecido una serie de instituciones, por ejemplo, la superintendencia. Si un profesor hace algo en el colegio que al apoderado no le gusta, puede ir a hacer un reclamo a la superintendencia. Entonces, también hay muchos otros controles que también nuestros alumnos y futuros profesores necesitan como comprender. Y hoy día hay un sistema permanente de evaluación de todo nivel, o sea, ya apareció la END, bueno, la evaluación docente existía, están los estándares indicativos de desempeño, entonces la agencia va a una escuela y hay una clase que no es de buena calidad, eso repercute en la evaluación que hace la agencia de la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos en un sistema de accountability tan fuerte, eso tiene importantes repercusiones para cómo nosotros también formamos a nuestros futuros profesores y las oportunidades de desarrollo profesional que los profesores tienen una vez que están en el sistema escolar. Y el sistema de desarrollo docente, la ley 20.503, que nos fija una serie de normativas, como por ejemplo alinearnos con estos nuevos estándares. Pero también hay una cosa interesante, que la ley hoy día pone el desarrollo profesional docente situado en la escuela. Es decir, hoy día los estudiantes de pedagogía, cuando ingresan a hacer su práctica profesional, van a participar de experiencias de desarrollo profesional que se están desarrollando en la escuela, porque es responsabilidad del directivo generar nuevos indicadores para la progresión de la carrera docente, y particularmente en el dominio se hace mucho énfasis en la reflexión y el trabajo colaborativo. Y como les comentaba también en la ley demanda el NET. Bien, esa sería mi presentación. Los voy a dejar con Horacio, que ahora va a profundizar en los estándares pedagógicos. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Un gusto estar acá. Vamos a continuar entonces a partir de lo que ha presentado Carmen. No voy a comunicarme solo con los ojos. Partiendo por la arquitectura de la propuesta, tenemos los dominios, que son los mismos dominios. Acá. Ahí está. Los mismos dominios del marco de la buena enseñanza, y cada dominio está subdividido y organizado en estándares. Tenemos 12 estándares en total, que, como Carmen indicó, comunican las expectativas de un buen desempeño docente. Cada estándar está a la vez organizado en torno a focos. Cada foco precisa los contenidos técnicos de la formación del estándar, de la formulación del estándar, y para cada foco se proponen algunos descriptores, un conjunto de descriptores, que, como su nombre lo indica, describen desempeños docentes en el aula. Entonces, esa es la arquitectura de la propuesta de estándares. Algo estoy haciendo mal. Pero bueno. Antes de comenzar con la descripción y con la presentación de los estándares mismos, es importante considerar de que, como señaló Carmen, esta propuesta construye sobre la base de propuestas anteriores. Y no solamente sobre la base de 2 propuestas anteriores, sino que también, a su vez, esas 2 propuestas anteriores se basan en lo que existía en Chile antes, o sea, el marco de la buena enseñanza original y todo un cúmulo de reflexiones en torno a ese marco.
Entonces es muy importante comprender de que no es esto un borrón y cuenta nueva, sino que es una construcción de décadas, de trabajo de mucha gente, de muchos profesores de aula, de muchos académicos de las universidades, incluyendo esta, etc. Y también, para formular la propuesta, miramos el panorama internacional. Nos preguntamos, bueno, ¿qué están proponiendo otros países que tienen propuestas fundamentadas en evidencia empírica? Cuestión que es muy costoso hacer, que requiere de altos niveles de investigación y que no necesariamente en Chile tenemos esa capacidad. Entonces miramos la experiencia en Escocia, por ejemplo, miramos la experiencia en Australia, miramos la experiencia en Nueva Zelanda, miramos el marco conceptual de Danielson, que es el que inspira el marco para la buena enseñanza, que se fundamenta en investigación, en empiria, en evidencia, que proviene de filmaciones de clase, donde se va concluyendo cuáles son el tipo de prácticas docentes que tienen un mayor efecto y un mayor impacto en aprendizajes significativos de los estudiantes. Miramos todo el trabajo de estándares de un consorcio de estados de Estados Unidos que se llama INTASC, que también se fundamenta en miles de grabaciones de aulas, de profesores, y haciendo correlación con impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, también esta propuesta se fundamenta en un análisis bastante en profundidad de estas propuestas basadas en evidencias empíricas, que nos ayudó mucho a poder precisar, a la vez destacar algunas cuestiones que considerábamos todo el grupo de expertos y todo el grupo que aportó en las consultas, que aportaban más a poder afinar el foco de lo que creíamos que era más pertinente para la nueva propuesta que vamos a compartir. Entonces, bueno, como habíamos ya indicado, los dominios son los mismos dominios del marco para la buena enseñanza, partiendo con el dominio sobre planificación de la enseñanza, que es el dominio A del marco, y lo que vamos a describir ahora son la propuesta para el marco de la buena enseñanza, es decir, para los profesores en servicio, que es la misma en términos de estándares para la FID. ¿Ya? Entonces no estamos hablando de dos propuestas diferentes, como indicaba Carmen, estamos compartiendo una arquitectura en donde los estándares para los profesores en servicio son los mismos estándares que para los profesores en formación. Y la distinción fundamental entre ambos viene a nivel de los descriptores, y ya vamos al final de mi presentación voy a ejemplificar dónde se ubican principalmente esas diferenciaciones entre los descriptores para los profesores en servicio y los descriptores para la FID. Y esto... bueno, el primer estándar que incluye la propuesta tiene que ver con el aprendizaje y desarrollo del estudiante. Esto es bastante largo, entonces no me voy a ir refiriendo a cada una de estas cosas, voy a ir destacando algunos temas que me parece son importantes, centrales, pero lo que yo no destaque no quiere decir de que es menos importante. Simplemente por razones de tiempo voy a ir como señalando, poblando esta presentación de ideas centrales y claves que están en la propuesta. Aquí tenemos dos focos dentro del primer estándar que se relaciona al aprendizaje y desarrollo del estudiante: principios del aprendizaje y principios del desarrollo. Aquí en el currículum de la formación inicial se agrupan principalmente en psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje o distintas nomenclaturas que pueden tener esos dos grandes títulos. Y teorías del aprendizaje, teorías de motivación, necesidad educativa específica y barreras del aprendizaje son algunos de los temas fundamentales. El tema de las características individuales de los estudiantes también es un tema que se destaca en esta propuesta. La necesidad de poner atención a eso, no enseñar solo al promedio, sino que enseñar considerando que hay individuos que tienen necesidades distintas para que
justamente el grupo de individuos que requieren de mayor atención para promover el desarrollo no se nos quede atrás, no se nos convierta en invisible. Bueno, y eso abarca entonces el primer estándar sobre aprendizaje y desarrollo del estudiante. El estándar 2 dentro del dominio A tiene que ver con el conocimiento disciplinar, didáctico y del currículum escolar. Y aquí tenemos 3 focos. El primero es conocimiento disciplinar, el segundo conocimiento didáctico y conocimiento del currículum escolar. En términos de principales expectativas de estos focos, bueno, todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la investigación respecto a lo disciplinario, la importancia de fortalecer y de apoyar la enseñanza, la didáctica en un buen conocimiento de la disciplina que se va a enseñar, de los contenidos de la disciplina que se van a enseñar, conexión entre distintas áreas disciplinarias, no enseñar lenguaje sin entender las relaciones que tiene eso con otras disciplinas, el tema de las estrategias, los recursos didácticos, herramientas digitales y, por cierto, el currículum como la gran articulación de lo que va a aprender el estudiante y la estudiante chileno. Este estándar es absolutamente clave en términos de articular los estándares pedagógicos con los estándares disciplinarios a los cuales se va a referir Cristian más adelante, pero es aquí donde uno encuentra esa articulación con los estándares disciplinarios. Si ustedes se fijan en la propuesta del Ministerio, en la página web del CPIP, los estándares se presentan por carrera. Entonces tenemos para cada una carrera, por ejemplo, educación básica, tenemos los estándares pedagógicos y tenemos los estándares disciplinarios. Lo que se repite para todas las carreras es el tema de los estándares pedagógicos, y lo que la diferencia obviamente tiene que ver con los estándares disciplinarios, pero justamente el haber escogido esa manera de presentar comunica la importancia de esta articulación al interior de cada carrera entre la dimensión pedagógica y la dimensión disciplinaria. El estándar 3 dentro del dominio A tiene que ver con la planificación de la enseñanza. Los focos son los 3 que aparecen acá: definición de objetivos de aprendizaje, diseño de experiencias de aprendizaje y organización de la enseñanza. En términos de principales expectativas, es tener claridad, dominar los objetivos disciplinarios, qué tipo de conocimiento queremos que nuestros estudiantes demuestren, transversales, relación con objetivos de otras áreas, conocimientos previos, estrategias didácticas y diseño de experiencias de aprendizaje, enfoque de género, etc. ¿No? Y por último, el cuarto estándar dentro del dominio A tiene que ver con la planificación de la evaluación, 2 focos: construcción y recopilación de evidencias de aprendizaje y análisis de evidencias de aprendizaje y retroalimentación. Temas centrales, claves para esta parte, para este estándar, tiene que ver con brechas de aprendizajes entre lo que se espera y lo que se logra, y tiene que ver, y otra idea central en este estándar tiene que ver con la retroalimentación. Ustedes se han dado cuenta, se van a dar cuenta al revisar toda la propuesta de estándares, que hay mucho énfasis en el tema de la retroalimentación, para tratar de enfatizar, de valorar y de comunicar la importancia que tiene para el profesor un gran dominio de este aspecto de la planificación de la enseñanza, que es la planificación de la evaluación, poner en práctica una evaluación claramente definida en base a criterios, etcétera, etcétera. La dimensión ética y la correlación de sesgos e inequidades, poner atención en eso cuando diseñamos la evaluación, cuando planificamos la evaluación, y la precisión técnica al evaluar y calificar, o sea, todo el tema de las notas, el significado, lo que está detrás de aquello, también es importante considerar y está en la propuesta. Luego vamos al dominio B. Bueno, antes de eso, antes de ir al dominio B, quisiera
referirme muy brevemente a los fundamentos del dominio A en términos de qué es lo que hay detrás, cuáles son las ideas centrales de lo que hay detrás. Déjenme ver si logro ir para atrás. No, parece que no. Esto. Acá. Bueno, primera idea central que está detrás de toda esta propuesta del dominio A tiene que ver con una enseñanza que sea cognitivamente desafiante. Para comprender, formular hipótesis, anticipar y hacer el conocimiento accesible al estudiantado. Y en esto el tema de la profundidad, ¿qué significa profundidad? En términos del desarrollo cognitivo de los estudiantes, es una idea clave y transversal en la propuesta. El aprendizaje constructivista, esto ustedes lo manejan muy bien, tiene antecedentes de hace muchos años en Chile y en el mundo entero. El aprendizaje como algo situado en contextos reales, y la consideración de esos contextos para poder comprender mejor cómo se construye el aprendizaje es clave. La elaboración de una representación personal del objeto de aprendizaje, usar el conocimiento para resolver problemas y adquirir nuevos conocimientos, y la experiencia, todo el concepto de experiencias de aprendizaje significativos, que también ustedes ya vienen trabajando desde hace algún tiempo, y la vinculación entre esas experiencias significativas y los objetivos de aprendizaje que el profesor o la profesora se proponen llevar adelante en la clase. El tema de la comprensión de áreas de desarrollo humano y interacción entre ellas, diferencias individuales y culturales para el diseño y el avance progresivo, y la motivación que pone énfasis en la agencia del estudiante. Aquí la idea que ya mencionó Carmen anteriormente, el estudiante como sujeto de su aprendizaje, el estudiante con una responsabilidad clave dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante que piensa, que reflexiona críticamente y que también contribuye a la toma de decisiones respecto a su propio aprendizaje, pero también respecto a lo que ocurre en el aula, ¿no es cierto? Cada individuo siendo parte activa de decisiones, no solamente un profesor que las toma, una profesora que las toma y los demás que siguen, sino que el estudiante es parte de una comunidad de aprendizaje en el interior del aula. Se enfatiza mucho más esa idea de la participación activa en esos términos también del estudiante y la estudiante dentro de la sala de clase. Y por último, el tema del diseño de las actividades evaluativas para monitorear y acompañar el aprendizaje. Es otro de las ideas claves que está detrás de la propuesta de estándares para el dominio A. Vámonos ahora con el dominio B. Que es todo el tema de la creación de un ambiente propicio de aprendizaje para los y las estudiantes. Tenemos acá el estándar 5, que tiene que ver con el ambiente organizado y respetuoso, que valora y que considera la diversidad entre los estudiantes. Tenemos un segundo foco que tiene que ver con promover una buena convivencia dentro de la sala. Y un tercer foco dentro del estándar 5 que tiene que ver con la gestión de un ambiente organizado. Algunas expectativas importantes, solamente para destacar algunas de ellas. La calidad de las interacciones entre los estudiantes, gran preocupación también en esta propuesta de dar sugerencias respecto a qué es lo que debemos ver en un profesor o una profesora que se preocupa de organizar las interacciones de manera que se genere calidad en este tipo de interacciones y cómo a través de la calidad de las interacciones estamos promoviendo aprendizajes significativos. El reconocimiento de la valoración de la diversidad, mucho énfasis en esto, por cierto que no es un tema nuevo, por cierto que no aparece por primera vez este tema en estándares en Chile, pero la importancia que ha ido adquiriendo este tema a través de los años es evidente y se ha ido duplicando, triplicando el número de menciones sobre esto, el número de preocupaciones y los dilemas que muchas veces no sabemos cómo resolver ni cómo abordar,
se intenta asumir en esta propuesta como algo que cada vez es más importante tener en cuenta y saber trabajar en ello cuando estamos frente a los estudiantes y a las estudiantes en el aula. Normas, el tema de las normas claras, consistentes y coherentes para generar una buena convivencia, para generar una participación y colaboración entre el grupo del curso, que estas normas sean conocidas y que en la elaboración y en la comprensión de estas normas haya una alta participación de parte de los estudiantes, que no sea algo ajeno, construido solamente desde la docencia, sino que sea algo construido también con participación activa de todos los estudiantes. También es una idea clave que está presente en la propuesta y tiene mucho que ver con lo último, que son responsabilidades de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. El siguiente estándar, estándar 6, se asocia al desarrollo personal y social y tiene dos focos: apoyo al desarrollo socioemocional, que es también un tema muy importante que se ha levantado en los últimos años a nivel mundial como una dimensión que no ha estado suficientemente presente en los currículos escolares y en la formación de los profesores para abordar todos los desafíos que presenta el mundo escolar en el siglo XXI. Entonces se han hecho grandes esfuerzos a nivel del mundo de incorporar esta dimensión. Les doy un ejemplo: yo estuve trabajando en el estado de Washington, en Estados Unidos, y mientras yo estuve allí, que fue a partir del año 2017, el Congreso del Estado decidió aprobar una ley que requería a todas las escuelas del Estado y por lo tanto a todas las facultades de educación incorporar en el currículum esta dimensión del desarrollo socioemocional de los estudiantes. O sea, se empieza a notar que se le está dando mucha importancia a esta dimensión que estaba más ausente de que logramos darnos cuenta en el pasado. Entonces, y esto tiene mucha relación con la vida democrática, ¿no es cierto? ¿Qué significa construir una sociedad democrática para poder vivir con respeto, con tolerancia, con participación, etcétera? Tiene mucho que ver con el tema de la participación ética, responsable, tolerante. Bueno, esto tiene que ver con el enfoque, particularmente con el foco siguiente, que es formación ciudadana, y de nuevo con la valoración de la diversidad, relaciones constructivas con personas de diferentes grupos. ¿Y cuáles son los fundamentos que están detrás de la propuesta de estándares para el dominio B? El tema del clima escolar, que está relacionado a una percepción subjetiva que tienen los estudiantes y los docentes respecto al ambiente escolar, y esto incluye, como había mencionado, a través del desarrollo socioemocional, aspectos sociales, afectivos y también físicos, en contextos inclusivos, en contextos donde los actores, profesores y estudiantes forman parte de la construcción activa de los contextos sociales en los cuales se aprende, y que estos contextos sociales son siempre modificables, evolucionan, son dinámicos, y en esa evolución y en esos cambios participan no solamente docentes, sino que también estudiantes. Y como había mencionado antes, el tema de lo social y lo emocional de los docentes es clave para modular la cultura de aula apoyada en relaciones de convivencia respetuosas, etc. Otra idea importante es el compromiso de los estudiantes con su aprendizaje. Esto ya lo había mencionado antes, y el tema de la formación ciudadana desarrollada a través del currículum escolar, en donde la idea clave acá es que la escuela modela qué significa ser ciudadano, qué significa convertirse en ciudadano, qué significa actuar como ciudadano. Entonces, todo lo que significa la modelación de ciertas prácticas de ciudadanía al interior de la escuela se convierten en ejemplos clave de cómo un estudiante o una estudiante aprende a ser una persona que valora la democracia.
Entonces de aquí, los planes de formación ciudadana que el Ministerio está promoviendo desde hace algunos años, elecciones dentro de la escuela, de autoridades, de estudiantes, todo ese tipo de cosas apuntan, y por supuesto la relación con el respeto a la diversidad, la inclusión, todo eso apunta al desarrollo de la ciudadanía. El dominio C, partamos con el primer estándar, que tiene que ver con las estrategias de enseñanza para el logro del aprendizaje profundo. Si vemos en el esquema de los 4 dominios, tenemos que el dominio C conversa directamente con el dominio A, ¿cierto? El dominio A, planificación de la enseñanza, y el dominio C, aprendizaje en el aula, es puesta en práctica de lo que se planifica en el dominio A en el dominio C. Entonces hay una relación muy directa aquí, y vuelvo a señalar lo que señalé en el dominio A respecto a la articulación con los estándares disciplinarios. Aquí nuevamente volvemos a implementar esta articulación a nivel de la planificación, pero ahora a nivel de la ejecución de la planificación en el aula. En términos de los focos asociados a las estrategias de enseñanza para el logro del aprendizaje profundo, tenemos 4. La comunicación de altas expectativas, también un aspecto clave y transversal en toda la propuesta de estándares, que ustedes también lo han manejado desde hace ya algún tiempo, pero que volvemos a enfatizarlo como algo clave por toda la tremenda investigación y evidencia consistente en el mundo que asocia altas expectativas con altos niveles de aprendizaje. Comunicación de objetivos, instrucciones y conocimiento, cómo se comunica es clave, y comunicar es clave para que se comprenda, para que se ejecute. El tema de nuevo de la participación de los estudiantes ya en términos concretos en el aula y los ajustes de la práctica pedagógica. Algunas expectativas que queremos destacar tienen que ver con el fortalecimiento de la autoestima académica, estrategias para presentar y relacionar el contenido, actividades, recursos y herramientas para el involucramiento de los estudiantes. Nuevamente el tema de la participación activa de los estudiantes en cómo se gestiona, se organiza el aprendizaje y cómo se realiza e implementa el aprendizaje, y la vinculación entre las propuestas de enseñanza y las necesidades y características que tienen los estudiantes. El estándar 8, que está asociado al dominio C, estrategias para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, creativo y metacognición, son los 3 focos de este estándar, y tenemos como expectativas destacables el tema de la promoción del pensamiento crítico, el tema de la resolución de problemas y la metacognición, que es un ámbito que ustedes también han trabajado en sus diseños curriculares. El estándar 9, que tiene que ver con la implementación de la planificación de la evaluación que habíamos señalado en el dominio A. Entonces, evaluación y retroalimentación, y con 3 focos: criterios de evaluación y para monitorear el aprendizaje, la retroalimentación y el tema de la autoevaluación del aprendizaje. Algunos elementos centrales que están fundamentando y detrás de esta propuesta de estándares de dominio C: el tema de las altas expectativas, el tema de la comunicación de objetivos para promover calidad en los aprendizajes, y el tema de la participación activa y trabajo educativo cognitivo de los estudiantes, que ya creo que me he referido a eso ya anteriormente. Aprendizaje profundo, un concepto que en el mundo hoy día se maneja mucho, que es cómo definir este nivel de profundidad en el desarrollo de los contenidos a través de las interrelaciones que se generan entre un tema y otros temas, entre la interdisciplinaridad, etcétera, y en cómo este aprendizaje va transformándose, es dinámico, va incorporando nuevos elementos que se van descubriendo para iluminar un determinado tema desde un ángulo que permanecía oscuro.
Ese tipo de dinámica es algo que hoy día se le está dando mucha importancia como un indicativo de aprendizaje significativo. Y se usa este deeper learning en inglés. Ese es el término que se usa para referirse a este tipo de aprendizaje. El tema de el pensamiento crítico y creativo, autoevaluación y metacognición, etcétera, creo que nos hemos referido a eso, son parte de los fundamentos del dominio C. Y por último, el dominio D, que es el dominio sobre responsabilidades profesionales, tiene el estándar 10, ética profesional, con 2 focos, ética profesional y marco regulatorio, y ahí tiene que ver con, bueno, protección de derechos como expectativa, aprendizaje integral, valores y consensos éticos. Consensos éticos, nos basamos bastante en lo que tiene el Colegio de Profesores, que uno puede acceder a un documento que ellos tienen ahí donde se definen los consensos éticos de la profesión docente. Entonces sacamos de ahí, para contextualizar bien en el entorno nacional, lo que se entiende por estos contextos éticos, y en los descriptores se entregan algunas pistas sobre estos consensos. Y, por cierto, el tema del marco regulatorio, que tiene a través de distintas leyes, normativas, etcétera, de políticas públicas, que el profesor debe manejar para situarse normativamente en el quehacer que le toca desempeñar en su profesión. El estándar 11 tiene que ver con el aprendizaje profesional continuo, los focos que ustedes ven ahí, práctica reflexiva, actualización y trabajo colaborativo. Todo tiene que ver con el tema de la calidad de aprendizaje. Detrás de eso, y para poder definir eso mejor y manejarlo mejor, es fundamental el tema de la práctica reflexiva y, bueno, cada uno de los títulos que allí aparecen como caracterizando cada foco. Y por último, el estándar 12, que tiene que ver con compromiso con el mejoramiento continuo de la comunidad escolar. 2 focos, compromiso con la mejora y comunicación con las familias y con los apoderados. Y la colaboración en los planes de mejoramiento educativo de la escuela, establecimiento de relaciones profesionales, trabajar en colaboración con los colegas, fundamental, y la participación, incentivar la participación e involucramiento de la familia, definida de distintas maneras en el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de los estudiantes. Y como ideas detrás, aquí presentamos un listado de algunas de estas, pero siempre las decisiones profesionales se deben fundamentar en una dimensión ética y siempre se debe tener presente cuáles son las repercusiones éticas de las decisiones que tomamos. El ámbito más sensible en esto, por cierto, es siempre el ámbito de la evaluación. Estamos siendo injustos o justos, estamos introduciendo sesgos de distinto tipo, en fin, todos ustedes saben, en el ámbito universitario tenemos el mismo desafío, en el ámbito escolar tenemos el mismo desafío. El tema de la igualdad de las oportunidades, cuán certera es nuestra propuesta en términos de asegurar que todos puedan aprender, que no se nos queden atrás el grupo de estudiantes que puede tener más necesidades por características individuales. Cómo asegurar esa igualdad de oportunidades es algo muy desafiante a nivel escolar, también a nivel universitario. El actuar dentro de los marcos legales y normativos, el aprendizaje profesional como algo permanente que incluye y requiere retroalimentación pedagógica, trabajo colaborativo, etcétera. Esos son algunos de los elementos y el tema de la familia, por supuesto, como algo clave en todo el quehacer profesional del docente en la escuela y en el aula. Ahora, ¿qué es lo que nos gustaría destacar en términos de la relación entre el marco de la buena enseñanza y la propuesta de estándares FID? Como ya habíamos mencionado, comparten el mismo marco conceptual y los mismos estándares y focos. Asumen este concepto de desarrollo profesional continuo. Partimos en la universidad formando profesores y continúa a lo largo de la vida del profesor, y no hay un quiebre
entre la etapa inicial de formación y la etapa de desarrollo profesional docente al interior de la escuela, sino que esto continúa. Y eso se comunica a través de la propuesta de estándares, principalmente fundiendo, ¿no es cierto?, ambas etapas en una arquitectura que propone los mismos estándares y los mismos focos para tanto profesores en formación como para profesores en ejercicio. Desde su primer trabajo, el profesor o profesora debe estar preparado para asumir las responsabilidades profesionales y demostrar conocimientos disciplinarios y didácticos. Es decir, esta distinción que muchas veces acentuábamos en el pasado, en que no se le puede exigir tanto a un profesor que egresa, en comparación con el profesor que está, se diluye mucho más en esta propuesta. Sí tenemos que exigirle a un profesor que empieza a enseñar, que desde el día 1 que tiene que enseñar, tiene que poder demostrar que es un profesor que domina la disciplina y que domina la pedagogía. Ese énfasis en esta mucho mayor igualdad en las expectativas está en esta propuesta, y también hay experiencia internacional que ha ido cada vez más caminando hacia esto. Por lo tanto, eso nos pone a nosotros como formadores de profesores una presión mucho más alta y una expectativa mucho más alta, de asegurarnos que esa persona va a llegar el primer día, la primera pega de su vida, ahí frente al aula, y no tiene como excusa así, no, pero es que este es mi primer día y por lo tanto hay muchas cosas que yo no sé. Es verdad, hay muchas cosas que no se pueden realizar con la misma calidad de la que puede realizar una persona con experiencia, eso no hay ninguna duda. Y eso se encargará la evaluación docente de hacer esas distinciones, pero en términos de la expectativa es que el profesor tiene que estar muy bien preparado para iniciar su desempeño profesional desde su primer trabajo. Y eso es lo que está detrás de la propuesta. Las decisiones de diferenciación entre descriptores del marco de la buena enseñanza y FID, que existen algunas diferenciaciones, que la próxima lámina voy a detenerme un poco más en eso, se fundaron en los aportes de los estándares internacionales. Hay algunas distinciones que se hacen a nivel internacional entre ambas situaciones, pero como les decía anteriormente, cada vez menos, ¿eh? Por ejemplo, uno lee los estándares escoceses y tienen un listado de cosas para los profesores en servicio y tienen un descriptor más para los profesores en servicio. O sea, tienen, por ejemplo, 7 descriptores para profesores en formación, y después en la columna al lado para los de en servicio tienen los mismos 7 y uno más. Entonces, cada vez se parecen más, cuando uno lee los estándares internacionales, se parecen más los estándares FID con los estándares de profesores en servicio. El profesor o profesora egresada debe iniciar una vida laboral, y esto es lo que yo les decía, con un piso mínimo de conocimiento y de herramientas pedagógicas que les permita salvar con éxito la primera evaluación docente, que le va a tocar un poquito después de iniciar su carrera profesional. Y también tomamos en cuenta que las políticas de inducción que existen en el país no tienen como propósito saldar la deuda de formación que pudiera haber quedado desde la carrera pedagógica. Porque la inducción son muy pocas horas al mes y más bien tiene que ver con el tipo de cosas que va enfrentando el profesor cuando llega al aula, los problemas de la escuela, pero no hay tiempo para que el responsable de la inducción, el mentor, prepare al profesor joven que llega, lo prepare en conocimientos disciplinarios que no alcanzó a tener en la universidad. No está pensado en eso. Entonces, es fundamental que nos hagamos cargo en la universidad lo más posible para que ese profesor o profesora pueda del primer día hacerlo bien. ¿Dónde están algunas diferenciaciones entre los descriptores del marco de la buena enseñanza y los descriptores FID? Si uno cuenta los descriptores del marco de la buena enseñanza, creo que son como 90 y tantos, 95 creo. Y si uno cuenta los descriptores FID, son como 83 o algo así. O sea, hay una diferencia como de 7 descriptores entre los descriptores del marco de la buena enseñanza y los descriptores FID. Y esas diferencias se resumen en este cuadrito,
Respecto al dominio A, para el caso de FID, no se espera que el egresado FID establezca conexiones con cierta profundidad con conocimientos de otras disciplinas para lograr aprendizajes de cierta complejidad. Entonces, en el marco de la buena enseñanza, esperamos que un profesor tenga esa capacidad de interrelacionar distintas disciplinas. Un tema que tiene que ver con el lenguaje, relacionarlo con un tema que tiene que ver con ciencia, etc. Pero en el término FID es más complejo. No hay suficiente tiempo en la formación inicial para que ese ámbito se relacione en profundidad. Entonces, eso es algo que distingue. En el dominio B, creación de un ambiente propicio, no se espera que el egresado construya con sus estudiantes una visión compartida sobre el tipo de convivencia que se quiere promover. Toda esta idea que yo mencionaba de la importancia que los estudiantes participen en las decisiones respecto a cómo vivir en comunidad dentro del aula, todas esas cosas, ahí se establece una diferencia, porque el profesor en ejercicio tiene ya tiempo, ha adquirido experiencia en incorporar a los estudiantes en decisiones que son muy sensibles, como por ejemplo normas de convivencia. En cambio, el profesor que viene llegando carece de esa experiencia. Entonces ahí también hay una diferenciación en el nivel en que el profesor incorpora a los estudiantes en la toma de decisiones respecto a ciertos temas sensibles del aula, siendo el tema de la convivencia uno de esos temas sensibles importantes en el aula. En el dominio C, enseñanza para el aprendizaje, el desempeño esperado es de menor complejidad en algunas tareas, esperado del estudiante FID respecto al profesor en ejercicio. ¿Cuáles son esas tareas? Desarrollo de habilidades metacognitivas, y se hace alguna diferenciación en términos del nivel de profundidad de dominio de eso. Apoyar a los estudiantes para que participen en el diseño de evaluaciones o establezcan criterios de evaluación. En el MBE se espera que los estudiantes tengan algún nivel de participación en la identificación de los criterios de evaluación. En el caso del FID, esa participación es mucho menor y mucho más superficial, porque entendemos que es muy complejo. O sea, es complejo para los profesores definir criterios de evaluación. Imagínense lo complejo que es para esos profesores nuevos incorporar a los estudiantes de alguna manera en la definición de esos criterios. Y también se espera un menor grado de complejidad en el tema de relacionar objetivos de aprendizaje con metas propias de los estudiantes. Y en el dominio D, responsabilidades profesionales, se excluyen del estudiante de pedagogía compromiso con la comunidad escolar, o sea, acciones asociadas al compromiso con la comunidad escolar y su proyecto educativo. Por ejemplo, actividades de desarrollo profesional relacionadas a los centros educativos. En el marco de la buena enseñanza en este dominio, se espera que el profesor en ejercicio sea activo en la elaboración de los planes de desarrollo profesional docente, que participe activamente y que demuestre interés y colaboración a la escuela. Bueno, en el caso del FID es muy difícil, porque son alumnos en prácticas que llegan al colegio, no tienen historia, no tienen una permanencia más allá que un tiempo muy acotado, entonces no se le puede pedir que haga cosas que sí se le pueden pedir al profesor que ya es empleado de ese colegio. Entonces también ahí hay un nivel de diferencia. Y creo que aquí, sí, entonces hasta aquí llega mi parte y ahora entiendo que tenemos un break para que, esto es muy frontal, estamos muy conscientes de que es frontal y agotador. Vamos a tener un momento después, entiendo, de la presentación de Cristian para desahogarnos un poco y sacar ideas y sacar comentarios y preguntas y etcétera, que tengan que ver con el proceso que ustedes van a tener para ir avanzando en las redefiniciones necesarias o ajustes que haya que hacer al currículum para poder establecer consistencia con estos estándares. Muchas gracias. Para continuar con la actividad, queremos dar paso a la exposición de nuestro siguiente invitado, don Christian Cox, sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en sociología y director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Muy buenos días a todas, a todos. Muy agradecido de
haber sido invitado a esta actividad de su proyecto de mejoramiento institucional, donde está involucrado un ex rector, donde a una actividad como esta, además, está el futuro rector y actual vicerrector académico de la universidad, directora de escuela, jefe de proyecto, en fin, muy sinceras y profundas gracias por esta oportunidad. Es la primera vez que, desde que el CPIP convocó a este trío, hace casi 2 años, a esta tarea, que me toca exponer ante una facultad y en una universidad tan claramente en el liderazgo de estos cambios en la formación de profesores en el país. Así que muy feliz de estar aquí. Es sin duda un pequeño granito en esta construcción por el campo educacional del país en su conjunto. Lo señaló reiteradamente Carmen, también lo mencionó Horacio. Esto es la culminación de un trayecto que tiene directamente en construcción de estándares 15 años. La primera vez que el campo educacional y de las políticas públicas en Chile generó algo como estándares de formación inicial es en el marco del proyecto que lideró Beatriz Ábalos durante el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle. Fortalecimiento de la formación inicial docente, y en el que ustedes participaron, por supuesto, y que ese equipo central, en diálogo con algunas de las facultades participantes, tomaron la ya mencionada aquí Charlotte Danielson y su marco para la enseñanza, y generaron algo que fue, uno diría, el proto marco de la buena enseñanza. Fue generado en el marco del proyecto FIT con 2F, que fue el primer intento de las políticas públicas del país por definir algo como lo que hoy día estamos trabajando. Y sin abundar sobre una historia riquísima, estos estándares 2021 vienen a reemplazar los estándares orientadores del 2011. El punto de quiebre en esa década es la ley de carrera docente, la ley de desarrollo profesional docente, que es del 2016. Las fechas son importantes porque fíjense ustedes, el 2016 la ley pide que hayan estándares. Y a la institucionalidad responsable, que es doble, es Ministerio y es Consejo Nacional de Educación, le toma 5 años llegar a la definición que estamos trabajando hoy día. 2 gobiernos, mucha gente, mucho tiempo. Horacio y Carmen mencionaron. Nosotros, la verdad, estuvimos involucrados en el tercer intento de lo mismo, responder al requerimiento de la ley. Lo intentó el CPIP el 2018, gobierno de la presidenta Bachelet, y el Consejo lo rechazó completo. Cambio de gobierno, le toma 18 meses al nuevo equipo y presenta al Consejo en marzo del año 20 una nueva formulación de estándares, que de nuevo es, en un término más suave que rechazo, observada por el Consejo.
es presentado en marzo, es observado por el Consejo 2 meses después, mayo o junio del año 20, y en ese punto el Ministerio, a través del CPIP, decide convocar a este grupo y nos responsabiliza de una tarea inmensa y que tiene estas características tan grávidas, de ser el tercer intento de esta construcción. Y más atrás, políticamente, yo ubico lo voy a decir directamente, ese es el significado. El cambio de la derecha, el 2010, el primer año del primer gobierno del presidente Piñera, convoca una comisión sobre formación inicial, específicamente, en que hay 3 ministros previos de la concertación, como miembros de la comisión. Ministro de Educación Lavín. La comisión trabaja largamente y define el derrotero futuro de la política educacional respecto a formación de profesores. Y donde el gran cambio, que se titula el cambio en 180 grados de la posición que estaba en el gobierno ahora, es que de haber estado siempre en contra de definiciones nacionales, sean acreditación o este tipo de instrumentos, pasa a estar full a favor. Y por lo tanto se produce un consenso, un acuerdo de que lo que ocurre en formación de profesores es estratégico. Es, como se dice bien, en este caso muy válidamente, es de Estado. Se juega demasiado en este eslabón en términos de calidad de la educación y se llega a ese acuerdo el 2010 que define este derrotero. Así es que uno puede mirar esto institucionalmente y tiene estos avatares que estoy evocando, o lo puede mirar políticamente y ver que hay un punto en que el conjunto del espectro político concuerda sobre esto, que por supuesto tiene un significado ambivalente para nuestras instituciones, que es, lo voy a poner sin matices, ¿por qué el Estado, a diferencia de todo el resto de las facultades de mi universidad, define hasta el más íntimo punto de su quehacer formativo una regla, unos estándares nacionales? Y eso es fuente de ambivalencia, porque un signo es de importancia estratégica completa. Lo que hacemos importa tanto que involucra al Estado, involucra al sistema político, con políticas, con normas como esta. Bueno, y el otro lado tiene que ver con autonomía y con cómo que desde afuera se nos dice cómo y qué hacer. Los estándares tienen ese significado, inevitablemente. Bueno, ese es el terreno, el piso de esto. Y para mí, personalmente, lo especialmente significativo de esta mañana y de su universidad haciendo la implementación de estándares algo intrínseco a su proyecto de mejoramiento
y Desarrollo Institucional, es que muestra la forma constructiva de abordar esta ambivalencia, y armonizar con lo que el sistema escolar del país necesita, con lo que la educación del país necesita. Y eso llama a cierta generosidad y apertura y compromiso, como el que esta mañana plasma. Bueno, perdónenme que les hable de contexto y un poquito de historia antes de ver esta última parte donde la petición de David fue algo común a los disciplinarios. Los disciplinarios, en términos de esta presentación, tienen el problema de que, a diferencia de los pedagógicos, que son presentables en algo como una hora, los disciplinarios son muchísimos. Y como voy a presentar inmediatamente, lo intrínseco de la novedad y el valor de estos estándares 2021 tiene que ver con una conjunción fina entre disciplina y didáctica. Y por lo tanto es muy difícil, muy limitado presentar en general esta imbricación, sin meterse en una disciplina, que es como, cada disciplina es como equivalente a los pedagógicos, un conjunto de estándares un poco menor a una decena que se abre en descriptores de dos tipos, que suman entre 15 y 20, en fin. Así que no es posible hacer eso, y voy a, en mi presentación, a ser más genérico y tratar de responder a este requerimiento. ¿Qué hay de común y cómo visualizarlo? Para efectos de, ganar lentes respecto a los documentos que ustedes van a trabajar en estas próximas etapas del proyecto que se nos mostró al inicio. Un último elemento sobre los estándares y la política. La ley sobre formación inicial establece un mecanismo, y el mecanismo es triple: estándares de formación inicial, estándares de acreditación de programas y las pruebas nacionales de evaluación nacional de desempeño. 3 cosas. Yo ando divulgando la sigla ESENAC, estándares en la EN de evaluación nacional de desempeño, y AC, acreditación. ESENAC. La ley establece un mecanismo coherente. Y si uno quisiera destacar como la importancia radical de los estándares, es que en el corazón del mecanismo están los estándares de formación inicial. La acreditación verifica qué está ocurriendo con los estándares. La evaluación nacional de desempeño verifica si el derrotero seguido por la experiencia de aprendizaje de cada alumno, cada alumna de pedagogía ha logrado su propósito. Y ese propósito está definido en este mapa, en estos mapas. Entonces es imposible exagerar la importancia estructurante de este instrumento. Es la columna vertebral en la que convergen estos otros instrumentos y el conjunto del esfuerzo de política en este plano. Les decía, son muchos. Este es el mapa sobre lo que en este momento hay estándares oficialmente sancionados por el Consejo Nacional de Educación y en proceso de implementación. Los disciplinarios no son solo los troncales, lenguaje, matemática, historia y ciencias,
es todo el currículum. Y también en educación media, la modalidad técnico-profesional. Hay unos estándares referidos a TP, pedagógicos TP. El equipo que me tocó coordinar a mí, el esfuerzo que les voy a bosquejar ahora, fue responsable especialmente de los troncales. Tuvo su trabajo alcance para todo el resto, porque los términos de referencia con que trabajaron los equipos de los troncales fueron los mismos con que trabajaron artes, inglés y el resto de las disciplinas que ustedes están viendo en la lámina. Pero en forma directa, el equipo responsable de los troncales, que se los voy a mostrar inmediatamente, produjo los troncales. El resto dependió de equipos CPIP, coordinados por el CPIP, pero operando con la misma modalidad, convocando a cabezas de las disciplinas y de la formación de profesores en las respectivas áreas. Les digo algo del equipo responsable. Los equipos responsables están en la cúspide de un esfuerzo, como digo, que es acumulativo y en el que hay capas y capas de gentes aportando a esto, pero que al final tienen una responsabilidad enorme y de su calidad, sin ambagajes de nuevo, depende todo. Y digo esto como introducción para que ya están viendo los nombres. De su universidad no solo estuvo Carmen en el timón de esto, compartiéndolo con Horacio y conmigo, sino que en los disciplinarios hay doble participación de académicos de ustedes en el de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, David Aceituno de Historia y Andoni Arenas de Geografía, y en el equipo de Ciencias, ya voy a decir algo sobre el equipo de Ciencias en especial, participó la profesora Corina González de su universidad. Los equipos de lenguaje y matemáticas fueron encabezados por académicos que también participaron en los estándares del 2011. Cuando CPIP nos convoca, el equipo nuestro de coordinación no tuvo muchas dudas para armar el equipo de lenguaje y matemáticas, con el liderazgo que había participado una década anteriormente en lo mismo. Patricio Felmer en matemáticas y Carmen Sotomayor, los dos de la Chile, en lenguaje. Los otros dos equipos, yo pasé el primer mes en el esfuerzo de constituirlo y tratar de identificar quiénes iban a ser los jugadores en este tercer intento y de los cuales iba a depender tanto. Les puedo contar además que en este equipo de historia, donde hay dos profesores de ustedes, yo participé como uno de los elaboradores. Así que conocí el trabajo de elaboración, igual que Horacio y la Carmen, de escriba, de redactor de estándares y de escritores. Una experiencia muy poco olvidable. Tanta presión, tanta responsabilidad y tanta construcción antes, que había que aprovechar e integrar y mejorar también.
Los equipos fueron convocados en agosto del 20. Los estándares pedagógicos, aquí lo puedo decir yo sin sonrojarme, fueron aprobados de una inmediatamente por el Consejo. El equipo liderado por la construcción, liderada por Carmen y Horacio, fue aprobada en marzo del 21. Los disciplinares, el esfuerzo coordinado por mí, fue aprobado a medias en marzo. Con sorpresa y frustración del tamaño del edificio nuevo de ustedes. Pasamos largos días pensando, ¿qué pasó aquí? Y no viene al caso dar los detalles, pero viene una aprobación parcial y diferida del Consejo a lo largo de todo el año 21. Y todavía está en el Consejo el estándar de ciencias naturales de básica, que fue presentado el 8 de marzo por el CPIB, por tercera vez al Consejo. Es de la casi quincena de estándares que les presenté en la lámina anterior. Ciencias naturales de básica está por ser aprobado por el Consejo. Una lámina para evocar las diferencias de estándares 2021 con los del 2011. El gran título aquí, no hay tiempo, dejo la lámina para que puedan leer con calma, no voy a repetir. El gran cambio tiene que ver con desarrollo equilibrado y coherente entre las disciplinas de la dimensión didáctica. Los estándares, si uno dijera una diferencia sustantiva grande entre 2011 y 2021, tiene que ver con que la dimensión didáctica de los estándares disciplinarios está mucho más desarrollada, mucho más coherentemente desarrollada. Esa es la principal, junto a otros rasgos importantes. Y hay una diferencia de abordaje que se traduce, es un signo de esa diferencia de abordaje, esta diferencia en la cantidad de estándares y descriptores en una y otra definición, separadas por una década de desarrollo del problema en Chile. Si uno hace la suma para los 4 troncales, es lo que he remarcado en los círculos, se dan cuenta que es muy drástica la reducción de la cantidad de estándares y descriptores. Y esto tiene que ver con un abordaje distinto, más maduro, diría yo, más sensible a que estas definiciones no pueden tener pretensión de exhaustividad. 1, 2, no pueden ser de un nivel de detalle que dejen poquísimos grados de libertad a las instituciones. Va en esa dirección, esta definición de estándares a otro nivel de abstracción, y igual con los descriptores, más arriba, y por lo tanto más latitud, más amplitud para el ejercicio de la autonomía, más espacio para los proyectos institucionales y sus sellos, en fin. Junto con eso, los números también están mostrando que el 2011
era bastante heterogénea. Si ustedes se fijan, entre estándares, entre áreas disciplinares, los números de estándares varían mucho. Perdón. ...12, 17... Lenguaje y matemática lo elaboró el CIAE de la Universidad de Chile, los otros dos el CEPE de la Católica, y esos números hablan de abordajes distintos. A pesar de que los equipos conversaban, pero el CPIP en su momento no entró lo suficiente y no pudo definir un marco conceptual común a dos universidades que competían en esto. Eso es una gran diferencia con lo que nos tocó trabajar el 21, en que en la partida hay un marco conceptual común y un timón común, que entra en cada definición y que está poniendo mucha energía en la coherencia y en que sea cada estándar en cada área una manifestación coherente del marco conceptual establecido al inicio. No. ¿Cuál es el? Aquí. Aquí estamos en esa definición común, tanto en básica como en media, en torno a 6 estándares por área disciplinar, lo que surge del marco conceptual. Y igual hay variaciones entre las disciplinas, que tiene que ver con, naturaleza del conocimiento en juego. Y fíjense el contraste en descriptores, es radical. Esto lo mencionó Horacio a fondo 2 veces, hablando del estándar pedagógico A y del C, y que tiene que ver con el punto general. De la gran diferencia con el 2011 es la imbricación fina, sistemática, entre conocimiento disciplinar y didáctica y pedagogía. Entonces aquí hay unos ejemplos referido al estándar pedagógico A y cómo lo que está en ese estándar pedagógico general para básica y media, cualquier disciplina, es realizado en donde uno elija mirar, en los didácticos, de cualquiera de las disciplinas. Eso es lo que se puede leer en estos ejemplos. El primero, un estándar del A de lenguaje y comunicación, el segundo de historia, el tercero de ciencias naturales. Bueno, y sin abusar del tiempo y su energía, un intento de responder a la petición de David sobre elementos transversales y que bajen lo suficiente. Creo que mirando los términos de referencia con que trabajaron los equipos, trabajamos en los equipos, se puede identificar las piezas como a nivel de célula, a nivel atómico de la construcción de los estándares. La definición, este está sacado, es un diagrama sacado de los términos de referencia con que trabajaron los equipos. Imagínense, cada equipo está redactando estándares. En la redacción de esos estándares, la petición del marco conceptual común, que tiene estas raigambres de influencia y comparaciones externas que relataron Carmen y Horacio, tiene que procurar
tener estos tres elementos. La definición tiene que referirse a una comprensión disciplinar clave, que es distinguida, identificada. Luego, un desempeño didáctico clave. Y un para qué, esta conjunción, ¿eh? Este dominio de la biología de nivel para la educación básica que demanda al enseñante un tipo de respuesta, de realización, de puesta en acto para un propósito de crecimiento en esta área. Eso en 4 líneas, 6 líneas. Y los estándares tienen todos los estándares disciplinares tienen esa estructura. Esos mismos términos de referencia, gran trabajo y discusión sobre los verbos. Y voy a decir algo sobre el que usamos más en formación, en estándares disciplinares, que es el de comprende, comprender. Bueno, en la base teórica del marco para esta imbricación, el concepto de Schulman de conocimiento pedagógico del contenido, aquí está diagramado. Acuérdense, términos de referencia para los equipos, no todos los miembros de cada uno de todos los equipos estaban al tanto de este concepto, pero en cada equipo, el liderazgo de cada equipo sí, y por lo tanto en el trabajo, familiarización con esto, al nivel de poder producir las definiciones que terminaron en los estándares que tenemos. Entonces, cada estándar es especificado en un conjunto de descriptores de 2 tipos disciplinares, descriptores de conocimiento disciplinar y descriptores de conocimiento, abordaje didáctico correspondiente. Y aquí se está ejemplificando qué debe ir o a qué corresponde cada uno de estos dos dominios. Descripciones didácticas y descripciones de conocimiento disciplinar. En los descriptores de conocimiento disciplinar, estas categorías fueron guías, una especie de criterios por los que había que velar cada vez que se estuvieran redactando, generando descriptores de conocimiento disciplinar. Comprensión del contenido o eje de la disciplina del caso, cómo se investiga en esa disciplina sobre ese contenido, cómo se representa. A veces, importante especificar concepciones erróneas sobre ese dominio. A veces era necesario especificar la historia, el dinamismo de un concepto. Y también esta dimensión de valoración, de relación, de valor, ética, con implicancias de esos contenidos. En el dominio de los descriptores didácticos, fíjese aquí una ventana a imbricación, a coherencia. Las categorías para ordenar los descriptores didácticos, criterios ordenadores, los mismos que los del marco de la buena enseñanza. Esto que está a nivel de los pedagógicos y que estructura
la mirada pedagógica integral se manifiesta al interior de los descriptores de cada una de las disciplinas. Y donde esta forma de ordenar la secuencia del quehacer docente, desde la planificación hasta la evaluación de lo que resultó o no resultó, estructura el orden de los descriptores didácticos de cada uno de los estándares disciplinarios. Con flexibilidad. No es que en cada estándar se repite lo mismo. No, con flexibilidad y sensibilidad a contenido disciplinar, características del problema pedagógico con esta disciplina, en este nivel, y en fin. Bueno, esto, acuérdense, estoy replicando los términos de referencia. Alerta en los términos de referencia contra el prejuicio y contra cierta aprehensión de tratar conocimiento y comprensión reiteradamente. Bueno, y aquí los disciplinares descansaron en el muy reputado, ultra influyente, largamente David Perkins, uno de los líderes del proyecto famoso Cero de la Universidad de Harvard. Y usamos sus definiciones. Y explicitamos que no había que hacer, que íbamos a utilizar el verbo comprender sin complejo. Y apoyado no solo por Perkins, sino que por varios de las definiciones internacionales de estándares que han sido citadas esta mañana. INTASC de Estados Unidos, los estándares escoceses, que en el uso del comprender son sin ningún complejo, repiten, comprender encabeza todo. ¿Y por qué? Bueno, porque esto es lo que se está entendiendo por comprender, que abarca, incluye explicar, justificar, extrapolar, vincular, tomar perspectiva, analizar, comparar, argumentar, realizar conexiones. Es una puerta de entrada a un continente de distinciones totalmente válidas sobre lo que Carmen nos explicó como conocimiento profundo, y Horacio. Bueno, y termino ostensivamente. Mostrar una. ¿En qué se traduce esto? Sin mayor comentario, un estándar, el primer estándar de lenguaje en básica, no es el primero, es el estándar de lectura en básica del área del lenguaje. Ahí está, esa es la definición del estándar. 4 líneas. Ese es el primer descriptor disciplinar. Y seleccioné uno, el número 7, didáctico. Texto muy denso. Uno repara en cada línea es como la punta de un iceberg. Pero un iceberg que, esa es la diferencia con el 2011, no está tan bien definido, pero además los del 2011 se metían a definir capa y capa hacia abajo.
Por eso se llegó a 700 y tantos descriptores. Aquí no, aquí se apela a otro nivel de abstracción que deja estos espacios y este aire a cada institución, a cada equipo, a cada departamento, a interpretar y trabajar en forma relevante a contexto, tipo de alumno, proyecto, sello institucional, etcétera. ¿Qué tipo de respuesta? Para trabajar algo tan determinante como diferencias individuales y socioculturales, fíjense, en cómo tus alumnos se paran respecto a la lectura y cómo un docente capaz iguala esas oportunidades y las hace crecedoras, las hace puentes, estribos para el logro del currículum en esta dimensión. Y un equivalente en biología de media, esto que el Consejo disputó largamente. El estándar no se alcanza a leer, disculpas. No se alcanza a leer nada, comprende, se los voy a leer. Sin micrófono no hay screen. Comprende los seres vivos como sistemas formados por una o más células capaces de sobrevivir y desarrollarse y desarrollar temas. Es el primer estándar sobre estructuras y funciones básicas de los seres vivos. El primer estándar sobre la comprensión de la vida, nada menos. Fíjese el paréntesis final del descriptor disciplinar y aplíquenle la figura del iceberg. Y un descriptor didáctico que parte apuntando diciendo el currículum escolar. ¿Qué está pidiendo respecto a esto? ¿Y cuáles son sus oportunidades y limitaciones? ¿Qué traducciones tengo que hacer? ¿Qué recontextualización tiene que manejar un docente para hacer viajar a sus estudiantes a una comprensión de algo tan vital, tan complejo, tan sorprendente como lo que está especificado en esa área del dominio de la ciencia biológica? Última lámina, en otro plano, de Lawrence Ingerson, un australiano que asesoró al Ministerio de Educación el 2011, muy fecundamente, un sabio de esta área, y que ve a los estándares cumpliendo una función pública y política, desde la profesión hacia el resto de las profesiones y la sociedad, muy importante. Tengo un curso todos los años de futuros profesores de media, de lenguaje y de historia. Son licenciados, un año intenso para transformarse en profesionales de la educación. Y en el inicio hay una conversación sobre por qué estás aquí, qué te hizo después de tu licenciatura optar por esto. Y se abre la conversación sobre las conversaciones en las que ellos han estado y cómo han tenido que defender su opción. Familiarmente, grupos de amigos, contexto, en fin. Y en ese
en esa conversación yo les menciono los estándares, en el sentido de cuando ustedes se encuentren que tienen que dar razón de qué es lo que hace un docente y de esta complejidad y trascendencia, tomen esto, muéstrenlo, explíquenle que esta es una profesión que maneja 3 tipos de conocimiento, no uno, sobre el que aprende y el aprendizaje, psicología, ciencias cognitivas, sobre una parte de la cultura y de la vida, las disciplinas en el currículum, otro dominio inmenso, y sobre la enseñanza. Esta es la tríada que Darling Hammond dice, estas son las bases de conocimiento de la profesión. Esas bases están plasmadas aquí. Cuando tú muestras esas 3 bases, esta es mi conversa con mis alumnas y alumnos, ¿ustedes creen que a alguien se le va a pasar por la mente que esto es fácil? ¿Que esto no es demandante? ¿Que esto, como muy desgraciadamente, la Ley General de Educación del 2009 definió como posible de hacer por cualquier egresado de una carrera de 8 semestres en la universidad del país? ¿Se acuerdan? De Acápite 46 que era bajo fuego en el campo de la formación de profesores. Si la Comisión de Educación del Congreso hubiera conocido esta tríada de Darling Hammond, yo siempre he sido, para trabajar en educación hay que ser optimista, ¿verdad? Si la Comisión hubiera conocido eso, si la Comisión se hubiera asomado a algo como lo que estamos conversando esta mañana, jamás pasa ese acuerdo. Que es una visión de hace medio siglo, de las otras profesiones sobre qué es la docencia, en este caso la docencia secundaria. Perdónenme haberme alargado en este último punto a propósito de este alcance sabio de Inverson. 1.000.000 de gracias por su atención y este invite. Somos, sin duda, nosotros los que agradecemos tremendamente la participación de nuestros 3 expositores, pero también el nivel de reflexión y de invitación que nos hacen.